Tenemos otra interrogante bíblica que dice si es la carne el principal enemigo del hombre. ¿Es la carne el principal enemigo del hombre? Eh, bueno, yo diría que no, a pesar de que muchos por ahí hablan acerca de la carne y la presentan como enemiga del hombre. De hecho, con frecuencia usted busca por ahí informaciones de los tres enemigos del hombre, entra a esta página de Google y usted se va a encontrar en diversos lugares donde habla de los tres enemigos del ser humano y presenta la carne como el principal enemigo. Dice que los tres enemigos del hombre son la carne, el mundo y el diablo. Pero yo entiendo que no. A mí más bien me parece que aquí lo que ha habido es una confusión. Pensar que la carne sea el principal enemigo del hombre, esto es algo incorrecto. ¿Por qué lo decimos? Pues la misma Biblia dice en Efesios capítulo 6, verso 12, que no tenemos lucha contra sangre y carne. Se está dando cuenta, nuestra lucha no es contra sangre y carne. Entonces, si no tenemos lucha contra carne, esto significa que la carne no es mi enemiga. Sin embargo, ¿qué es lo que está pasando? Nosotros muchas veces leyendo en nuestra Biblia Reina Valera, acuérdense que la Biblia Reina Valera tiene un español a veces que es un poco difícil para nosotros entender, un español prácticamente antiguo que esta generación moderna a veces no entiende y lo que hace es que tiende a confundir, a malinterpretar. Por ejemplo, en varias ocasiones de la Biblia, vamos a decir en Gálatas capítulo 5, cuando habla desde el verso 16 en adelante, la Biblia presenta la carne como opositora, como contraria al espíritu. Entonces esto es lo que hace pensar a muchos de que la carne es un enemigo, como es un enemigo del espíritu, pues entonces es enemiga de nosotros también. Sin embargo, otras traducciones con un lenguaje más moderno, más claro, presentan la expresión correcta. O sea, lo que nosotros vemos en la Biblia Reina Valera como carne contraria al espíritu, se está refiriendo a la naturaleza pecaminosa. O sea, la naturaleza pecaminosa en sí no es la carne, sino esos deseos. Acuérdense que nosotros estamos bajo el efecto de una naturaleza caída. Entonces, esa naturaleza pecaminosa que tomó dominio, tomó control sobre Adán desde el día en que él desobedece delante de Dios, entonces ahora el ser humano está caído, está bajo el poder de una naturaleza caída. Entonces, no es que sea la carne, no, porque hay muchas personas que hablan de su cuerpo, de su carne, se pellizcan. He visto personas que pellizcan su carne y dicen, no, pero esta carne es más mala que Satanás. Entonces ellos ven la carne como su enemigo y hasta la aborrecen. Cuando la Biblia dice que nosotros tenemos que cuidar nuestro cuerpo, se pellizcan la carne, se la muerden, dicen que es su enemiga, pero entonces habitan dentro de ella. Entonces no veo sentido bíblico pensar que un ser humano, un hijo de Dios, habite dentro de un cuerpo que es su enemigo. Esto es algo ilógico. Entonces, la expresión correcta es, reiteramos, no es la carne en sí, nuestro cuerpo, que esté contrario al espíritu. No. La naturaleza pecaminosa, o sea, esos deseos de la naturaleza pecaminosa se aprovechan de nuestra debilidad carnal y se manifiestan a través de nuestro cuerpo, de nuestra carne. Pero nótese también que tanto el alma también, que no es carnal, sobre el alma operan pensamientos, acciones, prácticas pecaminosas, se conciben deseos que no son del agrado de Dios. Y el alma no es un cuerpo, no es una carne. Entonces, la naturaleza pecaminosa, sus deseos, se valen de nuestra carne, de nuestro cuerpo, de nuestra debilidad, y si nosotros le damos lugar, pues van a operar a través de nuestra carne.
También tenemos por ahí en Miqueas un verso bíblico mal interpretado. En Miqueas 7:5 dice de la siguiente manera: no creáis en amigo ni confiéis en príncipe, de la que duerme a tu lado, cuídate, no abras tu boca. Hay personas que otra vez malinterpretan este verso bíblico y dicen que cuando la Biblia dice de la que duerme a tu lado, cuídate, creen que se trata de la carne. Pero entonces yo le voy a hacer una pregunta. ¿Cómo es posible que mi carne duerme a mi lado? Esto es algo incorrecto. O sea, mi cuerpo, mi carne no duerme a mi lado. Más bien yo habito dentro de mi cuerpo, dentro de mi carne. Sin embargo, este mismo verso bíblico, cuando usted lo lee en una Biblia con un lenguaje más actualizado, por ejemplo la Biblia Nueva Traducción Viviente, leemos el mismo verso bíblico, Miqueas 7:5, y ahí lo dice más claro. No confíen en nadie, ni en su mejor amigo, ni siquiera en su esposa. Entonces ahí está hablando bien claro. ¿Quién es la que duerme a tu lado si tú estás casado? Tu esposa. Entonces en aquel tiempo donde el pecado, la perversidad, la entrega a la idolatría, la maldad, la depravación, eso era algo tan grande, hay un llamado de parte de Dios a través del profeta Miqueas, donde le dice que aquellos que querían consagrarse y guardarse para Dios no podían confiar en nadie, porque el pecado y la maldad era algo tan grande que podía utilizar a cualquier persona para engañar a aquellos que querían confiar en Dios. Entonces ahí está totalmente claro de que la carne no es ningún enemigo de Dios. Reiteramos, Efesios capítulo 6 verso 12 dice que nuestra lucha no es contra carne, por lo cual la carne no es el principal enemigo del hombre. No es la carne el principal enemigo del cristiano, del creyente, sino más bien los deseos de la naturaleza pecaminosa operan a través de nuestra carne por su debilidad cuando nosotros nos descuidamos.